Hola, hoy voy a explicar cómo se modela una expresión algebraica en tres tipos de sucesiones: creciente, decreciente y cuadrática. También hablaré sobre la suma de monomios y polinomios, y qué son los términos semejantes. Para entender este tema debemos saber qué es una sucesión. Una sucesión es una lista de números que siguen una regla o patrón. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Esta sigue el patrón de que cada vez va aumentando 2. Una sucesión creciente se modela observando primero cómo cambian los números de un término a otro. Primero se escriben varios términos de la sucesión, después se comparan cada número con el siguiente para descubrir cuánto aumenta cada vez. Si siempre hay la misma cantidad, significa que hay una regla fija. Luego esa regla se expresa con una expresión algebraica usando la letra normalmente n, que representa la posición del término en la sucesión, y la expresión debe permitir calcular cualquier término de la lista sin tener que escribir todos los anteriores. En pocas palabras, modelar una sucesión creciente consiste en encontrar el patrón de aumento entre los números y escribir una regla matemática que permita obtener cualquier término de la sucesión. Ahora veremos qué es una sucesión decreciente. Una sucesión decreciente es cuando los números van disminuyendo. Ahora vamos a aprender a cómo modelarla. Para modelar una sucesión decreciente, primero se observan los números de la sucesión y se identifica que cada término es menor que el anterior. Después se analiza cuánto disminuye de un término al siguiente. Si siempre baja la misma cantidad, significa que hay un patrón constante. Luego se establece una regla que permita obtener cualquier término según su posición en la sucesión. Para hacerlo, se toma en cuenta el primer número y la cantidad que va disminuyendo cada vez. En palabras simples, modelar una sucesión decreciente consiste en descubrir el patrón con el que los números van bajando y expresar esa regla de forma algebraica para poder encontrar cualquier término de la sucesión. Ahora vamos a ver la sucesión cuadrática. Una sucesión cuadrática aparece cuando las diferencias cambian de forma constante. Para modelar una sucesión cuadrática, primero se observan los números de la sucesión y cómo van cambiando de un término a otro. Después se comparan las diferencias entre cada término, luego se vuelven a comparar esas diferencias. Si al hacer eso se nota que las segundas diferencias son iguales o siguen un mismo patrón, significa que la sucesión es cuadrática. Entonces se busca una regla que permita calcular cualquier término usando su posición dentro de la sucesión. Esa regla incluye una parte relacionada con el cuadrado de la posición del término. En palabras sencillas, modelar una sucesión cuadrática consiste en analizar cómo cambian los números, identificar el patrón en sus cambios y expresar una regla matemática que permita encontrar cualquier término de la sucesión. Ahora veremos la suma de monomios. La suma de monomios consiste en juntar o cambiar expresiones que tienen una sola parte algebraica. Primero se observan los monomios y se revisa si son términos semejantes. Esto significa que tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Cuando son semejantes, se pueden sumar fácilmente. Para hacerlo, se suman los números que están delante de las letras y se deja igual la parte literal. Por ejemplo, si tenemos 3x y 5x, ambos tienen la misma letra, entonces se suman los números 3 y 5 y el resultado es 8x. Otro ejemplo sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Como tienen la misma letra y el mismo exponente, se suman los números 2, 4 y queda 6 al cuadrado. En cambio, si los monomios no tienen las mismas letras o exponentes, no se pueden juntar en una sola expresión. Por ejemplo, 3x y 3y se pueden escribir como una suma, pero no se combinan porque no son términos semejantes. En resumen, sumar monomios significa combinar y los que tienen la misma parte literal sumando sus números y dejando igual las letras. Ahora veremos la suma de polinomios. La suma de polinomios consiste en juntar dos o más expresiones algebraicas formadas por varios términos. Para hacerlo, primero se escriben los polinomios y luego se buscan los términos semejantes, es decir, los que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Después se suman los coeficientes y se conserva la misma parte literal.
Ejemplo, ax más b más cx más d se juntan los dos términos con x y los términos sin letra, resultado a más cx más b más d. Ejemplo, ax al cuadrado más bx más c más dx al cuadrado más cx más f. Se suman los términos semejantes, resultado a más d más x al cuadrado más b más c más x más c más f. Ejemplo, mx más ny más px más qy se agrupan los términos con la misma letra, resultado m más px más n más qy. En resumen, sumar polinomios significa escribir los polinomios juntos y combinar los términos que tienen las mismas letras y exponentes sumando sus coeficientes. Ahora veremos los términos semejantes. Los términos semejantes son términos algebraicos que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes. Lo único que puede cambiar es el número que está multiplicando las letras, llamado coeficiente. Esto significa que si dos términos tienen exactamente las mismas letras elevadas a la misma potencia, se pueden combinar o sumar. Por ejemplo, 5x y 3x son términos semejantes porque ambos tienen la misma letra x. También lo son 2 al cuadrado y 7 al cuadrado porque la letra y el exponente son iguales. En cambio, 4x y 4y no son semejantes porque tienen letras diferentes. Tampoco son semejantes 3x y 3x al cuadrado porque el exponente no es el mismo. En resumen, los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal y solo cambia el número que los acompaña. Esto permite sumarlos y restarlos fácilmente. En resumen, las sucesiones siguen patrones que pueden representar con expresiones algebraicas. Además, los monomios y polinomios nos ayudan a trabajar con esas expresiones y los términos semejantes permiten simplificar las operaciones. Espero que les haya ayudado mi explicación.